Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión. Vamos a arrancar con nuestro segundo módulo, que es parte de nuestro curso de ofimática para fines de semana, ¿no? Este curso se lleva a cabo los días sábado y domingo a partir de las 7:30. La anterior semana ya habíamos llevado los dos módulos correspondientes a Word. Hemos visto las funcionalidades desde las más básicas hasta las que mm, frecuentemente más se utilizan, y hemos planteado dos actividades evaluativas, ¿no? La creación de un currículum y la creación de un trabajo de grado. Ambas actividades estaban programadas para su entrega hasta el día de hoy a las 7:30, pero como, bien, a solicitud de muchos que han pedido un poquito de ampliación, se ha ampliado la entrega de esta actividad hasta el día de mañana domingo. Bien, así que pueden seguir trabajando en en esas dos tareas y entregarlas. Recuerden que cada tarea vale 15 puntos. El día de hoy vamos a iniciar con Excel. Vamos a seguir la misma metodología. Vamos a llevar un contenido de temas. Al final de la sesión les doy una actividad evaluativa que van a presentar hasta la siguiente semana. Y el día de mañana lo propio, vamos a hacer igual un conjunto de temas. Les planteo una actividad evaluativa que van a dar hasta la siguiente semana. Muy bien. Entremos entonces en materia. Hoy día vamos a iniciar con Excel. Buenas noches, licenciado. Disculpe que le interrumpa. Adelante, Dani. Respecto a las tareas que estaba mencionando, yo los realicé, pero en la parte que no pude entender es que donde dijo que teníamos que sacar una captura en la información, yo la saqué, pero no le pude subir. ¿Cómo podría hacer eso? Solo envié la tarea. ¿Eso me Mm, afectaría mi nota? sí, ¿no? Porque necesitamos poner ahí. De todas maneras, yo voy a verificar igual la fecha del archivo. Pero para agilizar un poquito eso, por eso les había pedido la captura de pantalla de ese pedazo. Eso solamente para comprobar que estamos haciendo la tarea desde cero, como estamos ejercitando, ¿no? Y no nos están enviando una tarea que ya tenían de más antes, un currículum antiguo, o un trabajo de grado del año pasado, nada de eso, ¿no? Solamente es eso. Ahí está bien. ¿Y cómo podría enviarle esa captura? Porque hasta el día viernes acabé y quería mandarle la captura y no quería ingresar, solo quería un Ya, documento nomás. ya, a todos los que les ha pasado algo similar, me escriben internamente, yo les voy a habilitar la edición de su documento para que lo reemplacen y lo vuelvan a enviar. ¿Está bien? Al final de la sesión me pueden escribir. Muy bien, Ya está bien, gracias. iniciemos entonces. Bien, hoy día vamos a iniciar con Microsoft Excel. Esta es una aplicación, parte de las herramientas ofimáticas que vienen con Office. Y Excel está inspirado en esos libros que contienen tablas contables con registros de datos. Y lo que se hacía era agarrar esos libros contables y tratar de volverlos electrónicos, ¿no? Es por eso que Excel se autodenomina como hoja electrónica, ¿no? Son hojas electrónicas que se procesan. Entonces, cuando abrimos Excel y abrimos un libro en blanco, lo vemos así, como como un registro tabular, porque de lo que está compuesto es de celdas que, al seleccionar varias, asumen la forma de una tabla, ¿no? Por eso en los libros contables se los denomina datos tabulares. Por ese motivo también Excel, si ustedes se dan cuenta, cuando abrimos un nuevo documento, un nuevo archivo, por defecto el nombre viene como libro, ¿no? Y aquí en la parte inferior, ustedes pueden crearse hojas de este libro. Entonces, es por eso que Excel está inspirado en esos libros contables.
fórmulas. En cada una de estas hojas se opera de diferente forma, cosa que podamos tener muchas hojas con diferentes contenidos relacionados en un mismo libro. Excel está diseñado para manejar esa información, realizar cálculos con fórmulas y generar un formato apropiado a esas celdas para que se puedan imprimir e incluso visualizar en formas de gráfico. Y todo eso vamos a ir viendo en estas sesiones cómo se realiza. ¿Bien? Ahí está. Entonces, lo primero es que tenemos que conocer la interfaz de Excel. Es muy similar a todo a lo que habíamos ya visto en Word. En la parte superior tenemos la misma cinta de opciones agrupada en pestañas y en cada pestaña hay grupos de opciones relacionadas entre sí, obviamente, para mostrar las opciones necesarias. Bien, la terminología es la misma. Bien, cinta de opciones, pestañas, grupos de opciones y una opción con sus diferentes valores. En la parte inferior izquierda, a diferencia de Excel, ya no nos lista números de palabras, ni páginas, ni nada, ¿no? Nos va a mostrar un identificador informativo, nada más en la parte izquierda. En la parte inferior derecha, el mismo control de alejamiento y acercamiento de la pantalla que tenemos en las herramientas ofimáticas y al centro el contenido de nuestro libro. ¿Bien? Este contenido es muy importante y se divide en tres sectores. Uno, el cuadro de nombres, enseguida vamos a ver qué es lo que se visualiza ahí. Dos, la barra de fórmulas, que también muestra valores. Y tres, esta parte de acá, que es el contenido en sí. ¿Bien? Entonces, en este contenido, nosotros podemos visualizar que está segmentado en columnas, identificadas por una letra, cada una, y en filas identificadas por un número. Entonces, la intersección de esa columna, de una columna y una fila, a esa intersección se le denomina celda. Y cada celda tiene una posición relativa que se muestra en el cuadro de nombres, indicando en qué columna y en qué fila se encuentra. Y eso va a ir cambiando a medida que vayamos variando de celda. Y el valor de la celda en sí, cuando nosotros queremos escribir algo, escribo acá mi nombre, se visualiza en esta barra de fórmulas. Muy bien. En la barra de fórmulas se va a visualizar todo el valor original que le estamos poniendo a esa celda y algunas otras transformaciones que vamos a ver enseguida. Entonces, esa es la interfaz de Excel. Recuerden manejar siempre esa terminología. ¿Bien? Columnas, filas, celdas y cuando queremos seleccionar varias celdas a la vez, el término correcto es rango. ¿Bien? Aquí, cuando seleccionamos algo, lo denominamos rango. Bien. Vamos a ir viendo el manejo de filas y columnas y el formato de celdas y todo ello por medio de un ejemplo. ¿Bien? Como tenemos acá un libro en blanco, ¿sí? Vamos a empezar a hacer en él un acta de calificaciones, así de cero, ¿no? Cuando empezamos a generar un acta de calificaciones, empezamos por el título. Bueno, antes del título siempre va nuestra institución. Yo tengo acá ya definido eso, ¿no? Aquí podemos empezar a escribir el nombre de nuestra institución, algún subtítulo adicional que llevamos.
el acta de calificaciones y de ahí ya podemos empezar a poner otros términos como el nombre de la asignatura. em, Tenemos también el módulo, el docente, etcétera, ¿no? Entonces ahí noten que en la parte izquierda podemos empezar a llenar estos datos y en este caso, cuando yo quiero indicar una asignatura, utilizo una celda para poner el título y otra para poner el nombre de la asignatura. En este caso, curso práctico de Excel. ¿Listo? Oh, perdón. Curso práctico de ofimática. Y acá el módulo manejo de Excel. Entonces, a diferencia de Word, en Excel ya no nos vienen a corregir qué está bien o qué está mal en nuestros textos. Ya no hay un corrector ortográfico y gramatical inductivo que habíamos visto que tiene Word, ¿no? En este caso ya no le da tanto énfasis a la gramática, a pesar de que tiene herramientas para controlar ello, pero a medida que yo voy escribiendo, no me lo controla, no me lo corrige, no me lo marca. ¿Bien? Porque como les mencioné, Excel está más orientado al cálculo de datos eh, que a la muestra de los datos. Aquí le vamos a poner fecha de inicio, voy a decirle fecha de conclusión, gestión y para fecha de inicio le vamos a poner el día de hoy. Bien, enseguida vamos a poner la fecha de inicio. Y aquí, así como tenemos la gestión, también podemos registrar un poco más allá el paralelo. Le voy a decir que este es el paralelo B. Y aquí, como he puesto fecha de inicio, también puedo poner fecha de conclusión. Listo. Fíjense que así se empieza de cero en un acta. ¿Ya? Empiezo a poner los datos dentro de las celdas de Excel y ya después me preocupo en su orden. Un acta de calificaciones, ¿qué campos tiene? Generalmente viene con un número, ¿no? Un número de lista. Luego viene el primer apellido, el segundo apellido. Noten que estoy poniendo cada dato en una celda, a pesar de que están pisándose entre ellos, ¿no? Están sobreponiéndose, pero yo igual continúo escribiendo esos datos, ¿bien? Entonces tenemos el primer apellido, el segundo apellido, los nombres, el registro universitario. Tenemos también, por ejemplo, la nota del primer parcial. Tenemos la nota del segundo parcial y la del tercer parcial. Ahora pondremos acá para la del examen final. ¿Listo? Luego le ponemos la nota final, alguna observación y listo. Eso es lo que viene a tener un acta de calificaciones, ¿no? Ahora, eh, en relación a Excel, nosotros, como ustedes pueden notar, podemos empezar a escribir los datos así en celdas contiguas para después complementarlos con más. Ahora, estas celdas nosotros podemos manipularlas de manera que se adecúen a información tabular. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo,
Fíjense que cuando yo selecciono una celda, se muestra todo el contenido que está solamente en esa celda. Pero yo necesito que esto aparezca como un título. Entonces, a las celdas, yo las puedo, como indica en este sector de acá, combinar. Entonces, todas esas celdas que he seleccionado ya aparecen combinadas con el contenido centrado, como dice acá, combinadas y centradas, y eso ya se asume como si fuera un título. Fíjense que el límite de este título es la última columna de datos que he puesto en mi acta. Esto va a permitir que mis títulos siempre estén centrados. ¿Ya? Entonces, una forma de manipular esas celdas es combinándolas y centrándolas. Ahora, yo no solamente puedo combinar así toda una línea de registros. En algún caso, que lo vamos a ver enseguida, vamos a necesitar combinar, por ejemplo, eh, estas tres celdas para que entre el nombre completo del curso. Aquí vamos a necesitar combinar dos celdas para que entre el nombre completo del módulo, etcétera. Bien, entonces la combinación de celdas es algo básico para ir con esto del manejo de celdas. También podemos combinar celdas de forma vertical, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, voy a agregar acá una fila más en este sector, aunque ya tengo una. En algunos casos suele mostrarse nuestras actas de esta forma. ¿Bien? En este sector suele aparecer un, una, una celda adicional que indica calificaciones, ¿no? Y ahí debajo de estas calificaciones aparece la nota del primer, segundo parcial y el examen final. Entonces, para que esto esté alineado, con respecto a este otro encabezado, lo que se hace es combinar am, ya no dos filas continuas, sino datos de unas columnas continuas. Entonces, en este caso podemos combinar estas dos celdas, así, para que se unan entre ellas. Ahí está. Bien, entonces noten que esta celda ya es la combinación de dos, ¿no? Ya es una combinación de dos y se muestra en ese sentido. Bien, enseguida vamos a ver cómo termina visualizándose este tipo de ejercicio. Entonces, como pueden notar, en cada conjunto de celdas se pueden combinar. Entonces, de la misma forma, como todos son datos tabulares, yo también puedo ir dimensionando los anchos de mis columnas para que entren justamente con el contenido correspondiente. Por ejemplo, acá, observación, fíjense que no se lee por completo, ¿no? Para que se lea completo, tendría que ampliar la columna así, como están viendo, para que ahí aparezca el nombre de forma correcta. Lo propio acá, la nota final, lo propio acá, el examen final, el segundo parcial y el primer parcial. Entonces, todas las columnas pueden ajustarse, así como lo ven, para que se visualice correctamente. Pero van a encontrarse con lo siguiente. Por ejemplo, acá en primer apellido, yo estoy ocupando un espacio amplio, ¿no? Un espacio amplio para este título. Entonces, una opción para reducir al máximo el ancho de estas columnas es autoajustar el ancho. ¿Cómo se hace eso? Seleccionamos una columna cualquiera, nos posicionamos aquí en la parte derecha, ¿bien? Y presionamos un doble clic. Fíjense que ahí lo que hace es que busca entre toda la columna cuál es el dato que tiene más caracteres o ocupa más ancho y se ajusta a ese mismo.
En este caso, fíjense, el segundo apellido, me posiciono aquí. Bueno, selecciono la columna, me posiciono acá, hago acá un doble clic y se autoajusta al segundo apellido. ¿Ven? Lo mismo me pasa con primer parcial, por ejemplo. Fíjense que ahí, ajustando de a poquito, puedo llegar a decir que este es el ancho, pero si me dirijo acá, luego posicionado aquí en la parte derecha, le hago un clic, o perdón, no, doble clic. Entonces ahí Excel me autoajusta el ancho a ese tipo. Bien, y ahí de esa forma gano un poco más de espacio. Entonces las columnas se manipulan de esa forma. ¿Bien? Con un doble clic se autoajustan al ancho eh, automático. Yo puedo autoajustar varias columnas a la vez, así, pero como van a notar aquí, aquí no se está ajustando a esto, sino a esta celda de acá. Y acá tampoco se está ajustando al primer apellido, sino a término curso práctico de ofimática. Enseguida vamos a ver cómo omitir ese tipo de cosas, ¿ya? Pero hasta ahí, ustedes deben saber que las columnas se autoajustan de esa forma. Lo mismo pasa con las filas. En las filas, por ejemplo, acá yo puedo querer que como este es título, haya un poquito más de distanciamiento entre estos datos y funciona igual, ¿no? Ahí noten que igual redimensiono el ancho, el alto, en este caso de mis filas, y también puedo seleccionar una, posicionarme en la parte inferior y aquí hacerle un doble clic. Y esto va a autoajustar la altura de mis filas a lo más alto que hay aquí en caracteres. Bien, entonces, tanto filas como columnas se redimensionan de esa forma. Bien, va a haber momentos en los cuales ustedes van a necesitar insertar celdas, como por ejemplo acá. Bien, fíjense que acá yo quisiera que este curso práctico de ofimática no esté acá, sino que esté un poquito más acá, para ganar un poquito de espacio. Entonces allí yo me posiciono acá, clic derecho, insertar y Excel me pregunta. Como voy a insertar ahí una celda, ¿qué quieres que pase? Que las celdas se desplacen a la derecha, que las celdas se desplacen hacia abajo, o de lleno inserto toda una fila o inserto toda una columna, ¿no? Una de las cuatro opciones tengo que darle a Excel. En este caso yo quiero que desplace este texto a la derecha. Entonces yo aquí gano un espacio en blanco y ese texto se ha ido a la derecha, ¿no? Puedo hacer lo mismo con dos celdas, clic derecho, insertar, desplazar hacia la derecha y fíjense, ahí se abre campo en estas celdas. Cuando yo quiero hacer lo propio hacia abajo, puedo hacerlo igual. Aquí, por ejemplo, le puedo decir que en todo esto inserte y que todas las celdas se vayan hacia abajo. Entonces, fíjense, inserta todo, hasta acá registros, y el resto de celdas se han ido abajo. Lo propio puedo hacer acá, selecciono todo esto, clic derecho, insertar, que se desplace todo hacia abajo, y se desplaza de esa forma. Bien, fíjense que si he seleccionado una fila, se adiciona una. Si selecciono dos, como en este caso, se insertan dos. Entonces es clave ir practicando con esto de la inserción de filas. También pues si alguna fila ya no les sirve, pueden hacer un clic derecho, elimina y listo. Todo el contenido de ahí se va a perder. Bien, entonces eso es lo básico que tienen que saber en el manejo de filas y columnas, controlar sus anchos. Bien, pero no lo vamos a hacer todavía en detalle porque eso depende mucho de la fuente que vamos a utilizar, ¿no? Y en este caso estamos con fuente Calibri tamaño 11, o sea, el estándar, y no vamos a utilizar este
estilo en nuestro ejemplo. Bien. Entonces, pasemos a ver el formato de las celdas. Toda la parte del formato de las celdas, uno las puede visualizar en la pestaña Inicio y allí hay grupos de opciones como fuente que controla todos los tipos de letra que vamos a utilizar, etcétera. La alineación es a qué lado se va a dirigir el texto que está en nuestra celda, la combinación de las mismas, el ajuste, enseguida vamos a ver todos esos casos, y en sí, en qué posición se va a ver nuestra celda. Otra configuración muy interesante son los bordes. Estos bordes que están acá, que son fácilmente configurables en esta opción que dice más bordes. Otra muy interesante también es el sombreado. Fíjense que aquí tengo diversas opciones de sombrear una celda. Puedo decirle inclusive algunas otras opciones adicionales. Pero si nosotros queremos saber bien qué es lo que se debe a poner en una celda o cuáles son todas las propiedades, lo correcto es hacerle un clic derecho en cualquier celda o irnos a la opción formato de celdas. Y ahí noten que en esta ventana emergente tenemos seis pestañas. Es todo lo que se puede hacer a una celda. Como les mencioné, se puede modificar la alineación, se puede cambiar la fuente, se puede definir un borde para esta celda o varias, se puede definir un relleno, se lo puede proteger, por defecto todo está protegido, pero hasta que no tenga una contraseña no pasa nada. Y una de las opciones más importantes de todas es el formato de número. En el formato de número podemos definir qué tipo de dato está en nuestra celda de Excel. Por defecto, Excel considera todo de tipo general. O sea, es texto interpretado y se va a mostrar como si lo escribe. Pero hay algunos datos que se los puede considerar como números, como monedas, como fechas, como horas, como etcétera, como otros formatos. Y Excel, cuando utiliza esos formatos, les da un comportamiento diferente. Una prueba de ello es que cuando hemos escrito acá la gestión 2022, fíjense que mi número ya está alineado a la derecha. Excel lo autodetecta y dice, ahí tienes un número, tal vez quieras operar con él, ¿no? Si yo pongo las fechas de inicio, por ejemplo, yo le voy a poner 16 de enero del 2022, o sea, el día de hoy, fíjense, Excel ha cambiado la forma de visualización de esa fecha, ha utilizado en vez de los guiones que le puse yo, ha utilizado barras. ¿Bien? Y fíjense en esta parte de acá, o le hacemos un clic derecho en formato de celdas, y fíjense que ya no está seleccionado en general. Se ha seleccionado automáticamente a fecha con este formato. Entonces, el dato por dentro es esa fecha, el 16 de abril debería ser, porque le puse enero. Ahí está, la fecha de hoy es 16 de abril. Por dentro está esa fecha, pero nosotros en esta opción podemos decirle que se visualice así, podemos decirle que se visualice así con guiones, ahí está, o podemos decirle que se vea la fecha literal. Nos dice que hoy es sábado 16 de abril. ¿Lo ven? Entonces, los formatos de número nos permiten mostrar los datos de esa forma. ¿Bien? Y voy a imaginar que este número, quiero verlo, por ejemplo, como un número, y fíjense, muestra con parte decimal. Lo quiero ver como moneda, le pone nomenclatura con separadores de miles y un signo de moneda por delante, ¿no? Eso está de acuerdo a la configuración regional que tengan en sus equipos.
Y así hay diversas opciones, por ejemplo, un visualizador contable o como porcentaje también, puede que algún momento lo necesiten, etc. Hay diferentes formatos de datos. Por lo pronto yo voy a mantenerlo en general porque es el año de la gestión 22 y nada más. Bien. Entonces vamos repasando esos tipos de datos. ¿Ya? Enseguida vamos a seguir puntualizando más de este tipo de datos. Bien, fíjense acá la parte de la alineación. En la alineación ya hemos hablado que podemos combinar celdas, también podemos alinearlas. Por defecto, todo dato está alineado en la parte inferior izquierda de una celda, ¿ya? Pero nosotros podemos modificar ese comportamiento acá. Aquí, por ejemplo, en el título de universidad, le puedo decir que vaya hacia el centro, esta, esta parte igual centrada y esta parte de la misma forma, ¿no? Noten, pero voy a ampliar esto un poquito, que ahí, dependiendo de lo que yo escoja, la alineación va a variar, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo la alineación de sus datos. En algunos casos, van a necesitar las opciones de ajuste de texto y de reducir hasta ajustar. Enseguida, cuando tengamos datos, vamos a explicar un poquito más, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, yo voy a decir que todo esté centrado y centrado. Y fíjense ya, todos estos datos ya tienen un poquito mejor de presentación, ¿no? Ya no están en un lado con desorden. Bien. Am, ah, la segunda opción es la fuente. La fuente es el tipo de letra que vamos a usar en la celda y, y las variaciones que ésta puede tener. Por ejemplo, si va a ser cursiva, negrita, o una combinación de ellas, qué tamaño va a tener, incluso se le puede poner algún subrayado, algún color de letra, etc. Bien. La opción más fácil de manejar las fuentes es acá, en todo este sector que indica fuente. Por ejemplo, acá voy a seleccionar todo este texto de aquí porque yo quiero que todo esto esté en letra Arial, ¿no? La letra Arial está todavía vigente en las instituciones educativas, así que podemos marcar todo eso y decir que todo eso sea Arial. Noten que a pesar de que hemos ajustado nuestras columnas, la letra Arial exige un poquito más de espacio, ¿no? Ahí está, no, es que exige un poco más. Así que para no entrar en eso, le voy a decir que todo por defecto esté con 10 de tamaño. ¿Bien? Arial de tamaño 10 por defecto en todo. Y de ahí puedo agarrar, por ejemplo, mi título, puedo decirle que se vea un poco más grande y puedo cambiarle la letra también, ¿no? A ver, por ejemplo, puedo utilizar bueno, vamos a utilizar esta letra, parece muy interesante. Allí, aquí vamos a utilizar para nuestro, ahí está, la letra Times New Roman en cursiva, es generalmente como se pone ahí. Y aquí mantenemos Arial, pero le ponemos un poco más grande el tamaño, lo definimos como negrita, y así es como se va a visualizar el encabezado de mi título. Bien. Entonces noten que ahí ustedes con estas opciones de fuente pueden ir creando sus membretes, sus encabezados de documentos, etc. Le damos un poquito más de espacio acá, así, para que se lea. Entonces, la fuente hace que todo el documento se vea diferente. Hay una buena costumbre en la cual
los títulos se manejan con mayúsculas para que resalten de los datos en sí. Entonces acá también le vamos a modificar el nombre o los títulos a negritas. Bien. La tercera opción que se configura en los formatos de celdas son los bordes. Los bordes me dicen de dónde a dónde va o inicia el dato tabular y dónde termina. Bien. En este caso, esto va a ser mi dato tabular, ¿no? Aquí voy a ir llenando un conjunto de nombres que van a ser mis estudiantes. Entonces, todo esto es el dato tabular. Acá yo no es necesario que utilice bordes, pero voy a utilizar lo de acá. ¿Cómo se definen los bordes? Aquí tenemos una opción para decir, por ejemplo, que se marquen todos los bordes y ahí está, de forma sencilla, todo se ha marcado. Podemos decirle inclusive que en el borde exterior sea más grueso. Ahí está, y tenemos un borde exterior más grueso. Puedo seleccionar este pedazo de acá, decirle que ahí también haya borde grueso y va a funcionar. ¿Ya? Esa es una opción fácil, pero si quieren ustedes algo un poco más complejo, por ejemplo acá, si yo quisiera hacer una segmentación de bordes, me hago un clic derecho, formato de celdas, y aquí empiezo a definir bordes. Fíjense, primero yo puedo definir el estilo del borde. Si va a ser punteado, segmentado o líneas rectas. Inclusive si van a ser líneas más gruesas. ¿Bien? Entonces yo voy a utilizar un bordeado liso como este para la parte horizontal. Ahí está. Y voy a utilizar un bordeado segmentado como este en esta línea. ¿Lo ven? ¿Notan? Notan que ahí hay una diferencia entre los dos y fíjense cómo sale. Entonces ahí los bordes de mis columnas ya están segmentados, mientras tanto que los bordes horizontales o de cada registro siguen con contenido o con una línea sólida. ¿Ven? Entonces, con un poco de imaginación y con los ejemplos que vamos a ver el día de mañana, van a notar que mm, estas propiedades de bordes hacen mucho. Bien, por último, lo que también contiene este formato de celdas es el de lleno. El de lleno es el color que se va a poner en el fondo de sus celdas. En este caso, si todo esto es mi encabezado, yo quiero darle un fondo, me voy a esta opción de acá y simplemente selecciono un fondo. Por ejemplo, este y ya está, ¿no? O le puedo dar, si no, un fondo un poco más oscuro, pero eso meditaría que mi fuente también cambie de color. Entonces, la relación de bordeados, perdón, de sombreados y de colores de fuente se determina ahí, ¿ya? Por ahora no, voy a mantenerme con este color, un poquito más claro inclusive, porque está muy oscuro. Así. Y es suficiente para que mi acta vaya formándose o vaya tomando forma. ¿Lo ven? Entonces, todo está centrado, toda la parte del formato se está centrado acá. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero ahora hay algunas opciones un poquito más avanzadas como para que esto se, se afine mejor como documento. ¿Bien? Lo primero es que vamos a ver el ancho de las columnas. En el ancho habíamos indicado que si hago una selección de columna, doble clic, me va a autoajustar a este texto, porque este es el texto más ancho actualmente, ¿no? Pero si yo no quiero que haga caso a ese ancho, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es llevarme ese otro dato lejos de. ¿Listo? Ahí ya tengo mi primer apellido y
Al hacerle un doble clic se autoajusta en ese sentido. ¿Lo ven? Pero puedo ajustarlo un poco más. ¿Cómo? Como estos son mis encabezados y tienen textos un poco largos, yo puedo seleccionar todos ellos y decirle la opción ajustar texto. Fíjense qué es lo que pasa si yo reduzco un poco el tamaño. Entonces, fíjense que ya mis datos ya entran en 2 líneas. Entonces esa es una muy buena opción para ir reduciendo más espacios. Fíjense que aquí los primeros, segundos parciales ya se han adecuado a ese ancho. Entonces es una gran conveniencia tener este tipo de opciones. Y aquí, bueno, yo quiero que el número se autoajuste. Me dirijo acá, hago doble clic y obviamente se ajusta a esta fecha de inicio. Si yo quiero obviar esa fecha de inicio, ¿qué hago? La agarro con la celda aledaña y la combino. Lo propio con mi gestión, lo propio con mi docente, con el módulo y con la asignatura. Ahora, como todo está centrado, lo alineo a la izquierda y ya está. Fíjense que cuando selecciono esto de acá, me posiciona aquí doble clic y se ha autoajustado al número. Entonces, con esa combinación de celdas que he hecho de los títulos, ya no obedece al ancho de esos datos, ¿no? Porque ya pertenece a 2 columnas y no entran en los rangos de calificación de auto. Bien, pero voy a necesitar aquí un poquito más de espacio. Fíjense que aquí el dato que tenía ya no se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay espacio para mostrar. Entonces, mi fecha de conclusión la voy a llevar más acá. Clic derecho, perdón, clic derecho, insertar a la derecha y se va a ese lado. Lo propio el paralelo, insertar hacia la derecha y se va. Ahora yo puedo combinar estas dos celdas y fíjense, se hace la magia, ¿no? Ahí ya entra todo ese contenido y para que haya una relación de aspecto, lo propio acá, lo combino. Pero como todo está alineado a la izquierda, cambio el centro por la izquierda y ya está. ¿Ven? Notan que todo eso se puede hacer de esa forma. Ahora, el primer apellido, lo propio, seleccionar la columna, doble clic. Cuando tenemos columnas ajustadas, ya no se ejecuta el doble clic de esa misma forma, ¿no? El doble clic ya obedece al texto, pero en una sola línea, ya no en 2 líneas. Eso puede suponer en algunos momentos una desventaja, pero tienen la conveniencia de que como acá, el primer y el segundo apellido pueden hacer que se ahorre bastante espacio. Y noten que con todas esas modificaciones ya tenemos un formato de acta de calificaciones básico. Ya, obviamente aquí se hacen más cosas. Aquí, por ejemplo, en fecha de conclusión también lo voy a combinar. Esto también lo voy a combinar. Lo voy a alinear acá y le voy a decir aquí el paralelo B que va a concluir el 24 de abril de 2022. Ahora, sucede que cuando yo quiero poner texto en Excel, algunas veces me va a detectar la fecha, en otras como ahora no. Lo correcto es que yo ponga el 24 de abril así y de ahí me voy a fecha y luego solamente me queda decir o elegir cómo se va a ver la fecha que quiero elegir. Hago un clic, no entra, entonces utilizo las celdas aledañas para combinar y después alinear a la izquierda. ¿Ven? Con esas sencillas técnicas se puede generar estos registros. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano en Zoom o escribir en el chat para que yo vaya respondiéndoles de forma oportuna. ¿Bien?
Muy bien. Bien, como ya tenemos un formato básico, nos vamos a hacer un... am, eh, en Word hemos visto cómo se insertan las imágenes, ¿no? Habíamos visto que las imágenes por defecto en Word se insertan en la posición en línea con el texto, ¿no? En Excel no pasa eso. En Excel se inserta de la misma forma una imagen, aquí en la opción imágenes, que puede estar directamente en acá en insertar para ustedes. En esta versión de Excel me dice que está dentro de ilustraciones y ahí puedo insertar imágenes desde este dispositivo o imágenes en línea. En este caso yo voy a buscar una imagen en línea que se refiere, por ejemplo, a mi institución, a la UPA. Y obviamente me van a salir fotos reales de las imágenes, pero aquí yo tengo mi filtro como para decirle qué tipo necesito. Y el tipo que necesito es una imagen prediseñada, ¿no? No una fotografía de la institución, sino una prediseñada. Pero fíjense que aquí tengo seleccionado la opción solo Creative Commons. Entonces solamente me va a mostrar ahí imágenes que tengan licencia. Yo necesito el logo original que viene con licencia, así que quito esta opción. Ahí está, fíjense, ya no está marcada esa opción. Y ahí recién me aparecen los logos de la universidad. Voy a seleccionar este, le hago un clic en insertar y ya está. Mi imagen está insertada. ¿Ya? Entonces, ahí en Excel las imágenes no vienen en línea con el texto como en Word, ¿no? Vienen ya en una posición delante del texto, como lo están viendo ahí, para que ya los que estemos creando la hoja de Excel definamos dónde se va a visualizar. Pero tiene las mismas opciones, se le habilita una nueva pestaña, se le puede modificar o hacer correcciones de nitidez, brillo, contraste, color, los efectos artísticos que habíamos visto, alguna transparencia tal vez, si queremos hacer algo similar a una marca de agua, el estilo de la imagen, si queremos con borde, con sombreado, con reflejo, etc. ¿Bien? Todas casi las mismas opciones, lo único que no hay es, es esa posición que decía en línea con el texto. Bueno, de todas maneras, también en Excel se pueden insertar otros objetos, como por ejemplo las formas. A ver, voy a buscar una forma que se muestra acá. Esta hojita, por ejemplo. Lo empiezo a dibujar y ahí aparece la forma. Igual, tiene su propia pestaña. Ahí defino qué estilo va a tener mi hoja para que se visualice en documento. ¿Bien? Y este documento puedo hacerle que se doble un poco acá. Puedo hacerlo girar. Así. De manera que lo volteo. Puedo ampliar el doblado del borde de acá. Puedo hacerlo girar un poco, etcétera. O sea, tengo muchas opciones con relación a esta. Bien, y también le puedo agregar un texto, clic derecho, editar texto, para ponerle así, un texto. Bueno, como hemos girado esta imagen, es por eso que me sale ahí el texto. ¿Ya? A este texto le podemos alinear igual, cambiarle el tipo de letra, y de esa forma ya tendríamos esa imagen. ¿Ven? Entonces, la forma de inserción de objetos en Excel es muy similar a Word y tienen el 90% de similitud en sus opciones. Bien, sigamos. Noten que va formándose
¿no? De a poco mi acta de calificaciones. A esta hoja donde estoy trabajando le voy a cambiar el nombre con un clic derecho y le voy a llamar acta. Bueno, en esta acta van a estar todos los datos de mi acta. Y en esta hoja de acá, que está en blanco ahora, la voy a utilizar para generar mis datos. Entonces lo llamo datos. Bien, vamos a ver cómo Excel maneja datos, ¿ya? En la pestaña datos, nos posicionamos acá y fíjense que Excel puede obtener datos de un archivo de texto, de la web, de una tabla, de alguna conexión, inclusive podemos obtener datos de bases de datos, de un web service y algunos otros lugares. ¿Ya? Entonces, inicialmente vamos a trabajar con un conjunto de datos que tengo acá, que son um, los primeros apellidos. Ok, vamos a copiarnos este texto de acá. Copiamos, nos vamos a datos y aquí en pestaña inicio pegamos solamente los valores y eliminamos esta celda extra. Entonces fíjense qué es lo que tengo acá. Tengo acá con este título diversos tipos de apellidos, sus segundos apellidos y sus nombres. Y ellos van a ser, ¿no?, los que van a pasar clases con. Pero noten que acá en esta distribución de datos hay situaciones como por ejemplo el orden, ¿no? No está ordenado mis datos, ¿no? Y eso tengo que poder ordenarlos. No he revisado si tal vez tendré aquí una duplicidad de datos. Por ahí este rondón con Dory también puede estar por aquí. A ver, a propósito, voy a copiar este dato de acá, aquí, así, para ir haciendo la prueba, ¿ya? Y, ¿qué más? A ver, bien. Entonces, cuando tenemos este tipo de conjunto de datos o rango de datos que queremos visualizar u operar, perdón, nos vamos a la pestaña datos y ahí tenemos las herramientas. Uno, tenemos la herramienta de ordenamiento. Cuando yo me posiciono cerca de algún lugar de ahí, hago un clic en ordenar, automáticamente me detecta cuál es el conjunto de datos tabular que posiblemente quieres ordenar, ¿no? En este caso es correcto la alineación, me está alineando todos los datos que había puesto y aquí me aseguro que esta opción esté marcada. Mis datos tienen encabezados. Fíjense, clic y aquí ya aparece cuál de estos tres datos es el primer criterio de ordenación para mostrar. En este caso voy a decir primer apellido y fíjense que todo se ha ordenado por ese primer apellido. Noten que los registros de las filas que estaban junto a estos primeros apellidos también se mantienen, ¿no? No se ordenan a la vez, pero se mantienen con respecto al orden que le han dado al primer apellido. Entonces eso es un uso muy frecuente. Si ustedes quieren, pueden ordenar a diferentes niveles y así se aseguran que no haya datos repetidos u omitidos. Bien, ahí está. Fíjense que con esos tres parámetros ya tienen todos estos datos ordenados eh, de forma correcta. ¿Ya? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es hallarnos un poco de espacio aquí. Voy a seleccionar estas celdas de acá. Le hago un clic derecho, copiar, clic derecho, insertar. Y ya tengo aquí un conjunto más de filas. Lo propio hago acá, control C, clic derecho,
insertar celdas copiadas y ya está. Y lo propio aquí, control C. Insertar celdas copiadas y noten que ahí ya tengo hasta 54 registros. Bueno, no son 54 en sí, pero sí son como 40 y tantos. A ver, aquí en mis datos de ejemplo tengo 55, bueno, 54 registros. Entonces, esto tengo que hacerlo crecer hasta aquí. Control C, insertar y ya está. Ahora me voy a traer estos datos que ya he ordenado. Selecciono de esta forma. Ahí está. Le hago un clic, control C. Vuelvo a mi hoja anterior. Y aquí, en pestaña inicio, voy a la opción pegar. Pegar valores. Y noten ahí que en ese pegado todos los valores se han agregado sin ningún formato. Bueno, se me fue uno. ¿No? Se me fue uno. Allí. Me voy a inventar un apellido para completarlo, que sea Zurita. Vázquez. Demetrio. Listo. Bien. Ya está. Entonces ya tengo esa cantidad de datos de estudiantes aquí. Ahora, vamos a explicar una propiedad muy interesante que tiene Excel, que es el replicado de datos en serie. ¿Ya? Le vamos a cambiar esto de nombre a serie. Y fíjense qué es lo que pasa. Si yo te empiezo aquí en Excel a escribir los números 1, 2, etcétera, y quiero con este fin llenar las numeraciones, lo que tengo que hacer es seleccionar estas dos celdas de aquí y replicar el valor de estas celdas de esta forma. Y noten que Excel rellena esa serie para valores numéricos. Eso hasta donde nosotros le digamos, ¿no? No tiene un límite explícito. Bueno, de hecho sí tiene un límite las filas. Notemos que en esta versión es 1.048.000 registros que podemos tener, pero hasta ahí. ¿Ya? Entonces, Excel va a llenar estos números en forma de serie de acuerdo a la serie que le demos. Por ejemplo, si le pongo acá 2, 4, lo propio va a hacer, me va a llenar de 2 en 2. Si pongo de 5 en 5, 5, 10, aquí me va a llegar a los 5, ¿no? Contando de 5 en 5. Entonces, esta propiedad de Excel es muy interesante. También puede aplicarse lo siguiente. Imaginemos que pongo acá 10, 20 y no quiero arrastrarlo. Quiero que automáticamente se vaya hasta acá abajo. ¿Cómo le hago? En la parte inferior derecha de esta selección de rango, fíjense que hay un cuadrado verde. Cuando me posiciono ahí, se me cambia el cursor y ahí debo hacerle un doble clic. Y noten que con ese doble clic ya no tengo que estar arrastrando, replicando, sino que se auto rellena hasta el límite de datos la serie correspondiente. Fíjense que cuando pasa esto, aquí aparecen opciones de autorrelleno. Ahí yo puedo decirle que si quiero, se copien todas las celdas, de todo el mundo va a ser 10, 20, que se llene la serie, como hemos hecho el ejemplo ahora, o podemos rellenar solo formatos, o sin formato, o un relleno rápido. ¿Bien? Pero esa propiedad es muy interesante en Excel. Si tomamos datos en horizontal, no funciona de la misma forma, ¿no? Fíjense, doble clic y nada, porque se debe esperar que haga este resultado, pero el doble clic no va hacia lados izquierdos, solo va en lados verticales. Pero igual funciona, ¿ya?
Entonces, estas propiedades nos sirven para hacer esa serie de datos. Si nosotros quisiéramos hacer series de datos de esta forma, A, B, C, etcétera, ¿no? ¿Qué tal sin aumento D y E más? Entonces, si yo creo que esto al arrastrarlo, replicarlo, me va a generar un abecedario, estoy equivocado, ¿no? Lo que genera es esa misma serie, A, B, C, D, y la repite las veces que sea necesario. Entonces, en cuestión de series, las letras no se reconocen como formas de serie. Las fechas sí. Por ejemplo, si yo tuviera acá mi fecha del 1 de enero del 2022 y aquí el 02 de enero del 2022, puedo replicar esta serie y me van a salir los 20 días de enero del 2022. ¿Saben? Porque me está haciendo una operación por dentro. Excel maneja a los datos de fecha como si fueran números, ¿ya? Es como si fuera para Excel unos números. Fíjense que todo este rango de datos que están acá y están marcados como fecha, aquí, los voy a cambiar a número. Fíjense lo que va a pasar. Entonces, cuando los cambio a número, me indica un número que, bueno, tal vez muchos no lo entienden. Pero, ¿qué es este número en sí? Para Excel, este es el número de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta el día de hoy. Ya, esa operación hace Excel internamente. Indica cuántos días han pasado de esta fecha. Voy a volver a poner la fecha. Desde el 1 de enero de 1900 hasta el 1 de enero del 2022. ¿Cuántos días han pasado? Para Excel han pasado 44.562 días. Entonces, ese cálculo de números hace Excel por dentro, de manera que va a tener este tipo de fechas de esta forma. Y no solamente eso, puede mostrarlos como este tipo de fecha. ¿Lo ven? Entonces, por dentro el dato está ahí, pero por fuera se visualiza de diferente forma. De todas maneras, se puede hacer operaciones con estas fechas, ¿ya? Pero vamos a ver enseguidita que son las formas. Bien, aprovechando esto, nosotros podemos agarrar el acta, que ya está acá, e ir poniéndole sus números de lista. ¿Bien? Entonces, utilizando la misma propiedad de serie, yo me posiciono acá, le hago un doble clic y ya me ha llenado todos los números de serie. Pero fíjense que me ha llenado con unos bordes de más, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de arriba tenía bordes y por eso me ha llenado con bordes. ¿Qué se hace en este caso? Buscamos este iconito que dice aquí, opciones de autorrelleno, y marcamos de llenar sin formato. Noten que ahí Excel borra todo tipo de formato que haya copiado y se queda con los valores. Y de esa forma yo ya tengo acá mis números de lista. Tengo 55 estudiantes. ¿Ven? Y se han llenado de esa forma. Y estos datos de acá son correctos porque han sido ordenados. Muy bien. Bien. Voy a seleccionar todo esto de acá. Me estoy dando cuenta que me olvidé poner la definición de letra. Voy a decirle Arial. De tamaño, en este caso, que sea 9. Y listo. Porque los nombres van a ser un poquito largos, así que utilizaré tamaño 9. Bien.
Bien, cuando nosotros tenemos este conjunto de datos de este tipo, también nosotros podemos filtrarlos para llegar a mostrar algún dato en particular. ¿Sí? Por ejemplo, para eso tenemos en la pestaña datos la opción filtro. En la opción filtro, fíjense que al seleccionarlo, aparecen unas flechas al lado de cada encabezado. Y cuando yo haga un clic en alguno de ellos, me va a decir qué es lo que estás buscando. Puede ordenar también los registros, como lo hace en la opción de ordenar. Puede ordenar por color, puede ordenar por filtros de texto, qué letras son iguales, no iguales, todos parecidos, mayor que, menor que, etc. Y aquí tenemos un buscador de datos. Por ejemplo, si yo quisiera saber todos los mamani que hay, entonces fíjense que el filtrador oculta todos los registros y solamente visualiza los que cumplen el criterio del filtrado. Entonces puedo correr el filtro, buscar entre los nombres todos los que se llamen, por ejemplo, Luis. Solo hay uno, que es José Luis, y ese es el registro que se... ¿no? Entonces, el filtrado nos sirve para eso, todo, para ir segmentando datos y encontrarlos de forma oportuna. Bien, hay más herramientas de datos que el día de mañana vamos a ver. No se preocupen de eso. Vamos a llevar adelante algunos de ellos, los más usuales. Ahora seguiremos viendo otro. Bien, entraremos a explicar qué son las fórmulas. Vamos a agregarnos una nueva pestaña aquí que se denomina fórmula. Las fórmulas en sí no son más que un conjunto de operaciones que se realizan sobre algunos valores para generar un resultado. Eso es lo que es el concepto de una fórmula. Por ejemplo, si yo tuviera acá un número, después tendría otro número, y yo quiero realizar la operación de suma, entonces tengo que definir ese conjunto de reglas, ¿no? Por ejemplo, empiezo por un signo igual, de ahí digo que quiero sumar este sumando, más este otro sumando, y al presionar Enter me está devolviendo el resultado de esa suma. Eso es en sí la definición de fórmula. Conjunto de operaciones, fíjense que acá tenemos el signo operador de suma, que se ejecutan entre dos variables. En este caso, dos datos de la celda. Si yo cambiara el 34 por 33, fíjense que el resultado es dinámico y se modifica al mismo. Este es un comportamiento muy importante en Excel, porque a medida que se cambien estos datos, se van a cambiar también los resultados. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tuviera acá un conjunto de datos que quiero operar? No voy a estar haciendo la misma fórmula todas las veces, ¿no? Lo que se hace es replicar la fórmula. No me pongo a nuevamente otra vez poner esto que es igual a esto más esto y ya se sale el resultado. No, no es tanto así, ¿no? Pero sí podemos replicar la fórmula. ¿Sí? Ahí noten que tienen los resultados de forma. Entonces las fórmulas también tienen esa propiedad. Se replican, ya sea en forma vertical o horizontal, así como los generadores de series que hemos visto. Y de esa forma ya tienen ese todo el resultado. Muy bien. Ahora, no solamente existe fórmula para sumar. Saben ustedes que existen fórmulas para restas. O antes que se me vaya,
les mencioné que las fechas, ¿no? En este caso el 1 de enero del 2022. Si a esta fecha yo le quisiera agregar unos 75 días, por algún motivo, puedo hacer esa operación. Puedo decirle que aquí se va a escribir el resultado de sumar esta fecha más este. Y me dice que 75 días después, el día 75 es el 17 de marzo. ¿Lo ven? Entonces, de esa forma, Excel opera en fechas. Si queremos hacer operaciones sobre texto, por ejemplo, acá tengo mi nombre, mi segundo nombre, y quiero que estén juntos, entonces utilizo lo mismo, que esto es igual a esta celda, pero en lugar del más ponemos el ampersand o este gatito. Este gatito es el de operador de concatenación. Le decimos que concatene con este otro nombre. Hacemos enter y ahí me está fusionando dos tipos de texto, ¿no? Está haciendo una concatenación con ese operador. Entonces ustedes van a ir viendo que hay operadores distintos que hacen esas tareas. Bueno, y en la siguiente sesión vamos a entrar a ver extensamente qué son las fórmulas, cómo funcionan las fórmulas en Excel. Perdón, las funciones, qué son las funciones en Excel y cómo operan. Pero tienen este mismo concepto de las fórmulas. ¿Ya? Hay que saber decirles, por ejemplo, acá, que para generar este resultado tienes que marcar F1 y G1, que son los parámetros, y en base a eso va a generar el resultado. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir viéndolo en extenso el día de mañana. Previo a eso, vamos a completar algunas cositas de acá de mi acta. Bien. A ver, permítame revisar algo, un momentito. Bien. Entonces, vamos a terminar de completar estos datos de acá. No tengo mis datos de ejemplo, pero me voy a generar algunos como para que no me quede en anuncio. Bien. Como aquí tengo mis datos de estudiantes, lo que voy a hacer es que aquí me voy a inventar su registro universitario. El registro universitario no es más que un conjunto de números, ¿no? Compuesto por números, bueno, que han sido generados correlativamente, ¿no? Para este ejemplo voy a utilizar números al azar. Y si ustedes quieren conseguirse números aleatorios y a la suerte en Excel, hagan lo siguiente. Escriban igual aleatorio.entre, ahí les abre el paréntesis y dicen de dónde a dónde quieren un número o de qué valor a qué valor. Yo quiero un valor entre el 1111 hasta el 9999. Entonces siempre con esto me va a devolver un número de 4 cifras. Le hago un enter, fíjense, me ha generado un número. Voy a replicar la fórmula y ahí tengo diferentes tipos de números. ¿Cómo se componen los registros universitarios generalmente? ¿No? Se componen, por ejemplo, de un término que puede ser RU, así,
¿no? Se compone luego del número. Bueno, este R1 lo voy a poner acá. Lo voy a poner aquí. Y debe decir R.U, así. Y a este número le aumentan una cantidad. Por ejemplo, el 22 millones o el 2.200.000 de la siguiente forma, ¿no? Hemos aprendido a concatenar y vamos a concatenar este texto, el RU, y, perdón, y vamos a concatenar este número a la suerte que hemos generado. Le vamos a poner un paréntesis. Este número aleatorio que hemos generado más, como les dije, 2.200.000. Cierro el paréntesis. Y fíjense lo que sale. Bueno, yo voy a replicar esto. Ahí está. Y replicando estas fórmulas me sale eso. Entonces aquí yo ya tengo, fíjense con esta operación simple, un registro universitario correctamente armado, ¿no? Que asimila o se asemeja a lo que se genera en los registros universitarios de las instituciones educativas. Y esto me lo voy a copiar y me lo voy a llevar acá, al campo de registros universitarios. Inicio, pegar, solamente me interesan los valores y ahí está. Hago un autoajuste y evidentemente entran los números un poco apachurrados, pero entran. Lo mismo quiero hacer con mis calificaciones. Bien, imaginemos que el primer parcial generalmente es por el 30%. Digamos, bien, así. El segundo parcial generalmente es también por el 30%. Y el examen final también ya es examen final por el 40%. Bueno, estoy inventando eso, ¿no? La nota final, que es sobre el 100%, se va a escribir ahí. Entonces, yo necesito números aleatorios de aquí del 1 al 30, de acá del 1 al 30 y de acá del 1 al 40 para que se muestren estas calificaciones. Bien, como tengo acá esta pestaña, voy a poner acá mis notas o mejor calificación. Ese es el término correcto, ¿no? Las notas son un apunte. Muy bien, entonces me voy a inventar acá con la misma función y le escribo igual aleatorio entre y digo que aquí van a ir notas desde 0 hasta 30 puntos. Listo, me genera un número aleatorio. Lo mismo puedo hacer con el resto de las celdas y ahí está, me está generando números aleatorios en ese banco. Lo propio puedo hacer acá, replico esta fórmula, replico el resto y también me salen números aleatorios. En el caso del 40%, aquí simplemente le digo que genera un número aleatorio entre 0 y 40. Ahí está. Y lo replica. Listo, con esta función ya me he creado notas, pues bueno, unas calificaciones aleatorias. Ya me van a servir para mi ejemplo. Te hago acá un pegado especial y ya está. Bien, con estas notas, con estas calificaciones de prueba, vamos a generar la nota final de cada uno de estos estudiantes. Lo hacíamos haciendo una suma de este campo, más este, más este. Y ahí salía la nota. Entonces, esta operación la puedo replicar, ¿no? Me posiciono acá
Y acá le hago con ese icono de color negro, una cruz o un signo de suma de color negro. Ahí le hago un doble clic. Fíjense que me ha copiado todo, pero también me ha copiado los formatos. No tenía que tocar los formatos. Muy bien, le hago un clic acá, rellenar sin formato. Ahí está, y me ha quitado todo. Entonces, como lo notan, fíjense que de forma sencilla ya tenemos mi acta con los datos, con las calificaciones finales. Yo lo puedo arreglar un poquito acá. Las calificaciones las podemos mostrar aquí al centrito para que se vean mucho mejor. Y como hemos disminuido hasta acá, podemos seguir ganando más espacio. ¿Ya? Hay algunas veces que ustedes van a querer que este texto esté abajo, dentro de la misma celda. ¿Cómo se hace? Presiono en este caso la tecla Alt, luego presiono la tecla Enter y fíjense, me ha dividido el texto de una celda en dos líneas. Y lo propio puedo hacer acá para ganar aún más tiempo. ¿Lo notan? Auto justo y fíjense cuánto de espacio nos hemos ahorrado. ¿Ven? Ahora, seguiremos afinando algunas cositas de este documento. Aquí lo voy a cambiar o le voy a disminuir el texto porque no está entrando. ¿Ya? Es muy largo al parecer ya, con todo lo que hemos reducido. Pero a ver, vamos a ver hasta dónde se muestra. Vamos a hacer algunos ajustes. Fíjense que acá en la columna nombres no aparecen los nombres correctos, ¿no? Si yo le hago un doble clic, me sale todo este espacio. ¿Por qué? Porque el nombre más largo es este, Lisbeth Cristabel Doria. Y eso hace que el resto, por más que sean nombres cortos, tengan este espacio en este sector. Me genera un problema porque es espacio en blanco que se puede aprovechar. ¿Qué se hace en estos casos? Se hace lo siguiente. Selecciono todas estas celdas de nombres, así. Le hago un clic derecho, formato de celdas, y en la opción alineación, busco la opción que dice reducir hasta ajustar. Y la marco. Luego le hago un clic en aceptar y ya. Fíjense lo que pasa con este nombre, con Lisbeth Cristabel Doria. Lo voy a ajustar el ancho. Noten que ha reducido de tamaño de fuente para que se ajuste al contenido que yo estoy moviendo. Bien. Fíjense lo que va a pasar ahora con Geraldine, con Wilfredo Cristian. Entonces siguen reduciendo los textos, todos los que pasen el límite que estoy definiendo, y es de esto que no llega a tener ese nombre largo, ¿no? Simplemente lo omite. ¿Ya? Simplemente lo omite. Entonces, esta es una buena estrategia cuando ustedes quieren ganar más espacio. Bien, lo propio vamos a hacer con el primer apellido y el segundo apellido. Clic derecho, formato de celdas, reducir hasta ajustar, aceptar y cuando reduzco, ahí están los apellidos largos, ya disminuyen un poquito de tamaño. Y aquí igual. Bueno, la idea es también no abusar de esta opción, ¿no? No vaya a ser que alguien diga, bueno, ya está reducido hasta ajustar, lo pondremos así, ¿no? Y miren, ya se desvirtúa el sentido de un acta, ¿no? Ya algunos nombres ni se leen. Entonces, ningún extremo es bueno, tiene que tener siempre una relación entre ahorrar espacio y también tener un acabado estético, ¿ya? No es mandar imprimir por mandar imprimir.
Muy bien. Entonces, me estoy olvidando una puntualización, si no me equivoco. Sí, me estoy olvidando algo. Fíjense que hasta acá ya hemos llenado todos estos datos, ya funciona de forma correcta. Bueno, aquí mi fecha de conclusión ya no entra. Le voy a disminuir un poquito las fechas, para que por lo menos entren y se vean. Esto también para que no descompagine lo voy a bajar. Así. Y ya. Listo. Noten que como este documento ya está listo para mandar a imprimir, ¿no? Con las calificaciones, nosotros debemos prepararlo para que se imprima correctamente. Eso lo vemos en disposición de página. ¿Qué márgenes vamos a utilizar? Podemos utilizar el normal que viene ahí con sus medidas, el ancho o definir un margen personalizado. En este caso yo le voy a poner 2 centímetros de todo lado y que esté centrado en la página horizontal. Vamos a ver cómo va a quedar el documento. Le hacemos clic en aceptar, mandamos el archivo a imprimir y fíjense cómo sale mi acta. Me sale todavía acá, ¿no? Con esto, sin el campo de observaciones. El campo de observaciones se quedó así, delegado, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, nos vamos acá donde dice escalado y ajustamos todas las columnas en la página. Y este es el resultado. Ya está adentro de la columna de observaciones y ya se están visualizando el resto de datos. Entonces, la opción del ajuste hace ese tipo de operación. Obviamente esto no funciona muy bien cuando tenemos orientación horizontal y tenemos un espacio por demás em, para nuestras listas, ¿no? Entonces ahí no vale mucho la pena, pero sí en orientación vertical. Y otra cosa, otra puntualización más. Por ejemplo, fíjense que aquí mi primera hoja me imprime bien, pero a la siguiente hoja ya no hay el membrete, ¿no? Y eso es una irregularidad. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Nos salimos de acá, nos vamos a este sector en disposición de página que dice imprimir títulos y nos vamos a esta opción que dice repetir filas en extremo superior. Ahí, con el cursor ahí, o ya sea con la flecha negra, selecciono desde este sector hasta este sector. Porque todo eso es lo que se va a ir repitiendo y repitiendo en cada encabezado, ¿no? Ahí está. Y fíjense el resultado. Mando a imprimir. Primera hoja. Y la segunda hoja ya tiene sus encabezados. Y noten que hasta acá ya tengo unas calificaciones. Me falta un par de puntitos, pero hasta aquí ya cumple su labor. Y es más, puedo hacerle una afinación acá más para que no ocupe mucho espacio. Lo voy a llamar OBS de observaciones. Lo ajusto y ahora sí ya entra en mis datos. También le voy a reducir letra. No me entra sin ese tamaño. Ya, voy a escoger otro formato para que se vea porque ese parece que no entra. Lo hemos reducido demasiado. Bien, vamos a utilizar este otro formato. Bien. Uf, perdón. Fecha, más formatos, etc. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se entiende toda la explicación que hemos brindado? Bien, noten que aquí teníamos un libro en blanco, o sin hojas, de cero, y hemos terminado hasta acá.
creando un acta, ¿no? Con un conjunto de registros que está listo para mandar a imprimir y se va a imprimir como lo ven aquí, ¿no? Con todos esos datos. Sí. Si ustedes quieren ajustar todo en una sola hoja, van a llegar a tener resultados como este, ¿no? Fíjense ahí, todo entra en una hoja, pero todo se ha reducido al punto de que ya no se ve nada más, ¿no? Ya no se ve nada más. Ahora, va a haber algunos momentos que, por ejemplo, ustedes van a tener notas aquí, ¿ya? Van a tener aquí, por ejemplo, algunas notas adicionales. No, o puede ser, no lo sé, el estudiante 15, falta presentar algo, algo así, ¿no? Puede que tengan aquí algunas notitas adicionales de este tipo. A ver, aquí está queriendo heredar la configuración, ¿ya? Puede que tengan aquí notitas, puede que tengan también por acá alguna nota, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden poner módulo, fecha de entrega, no lo sé, y algunos otros datos. Puede que tengan, pero a nosotros nos interesa que este sector sea el que se imprima en mi acta, a pesar de que tenga notas. Para ello, me voy a disposición de página y seleccionado todo lo que realmente quiero que se imprima, le hago un clic en área de impresión y establecer área de impresión. Entonces, eso va a permitir que cuando le manda a imprimir, ya no aparezcan esos textos adicionales. Ahí está, nótenlo ahí. Ya no existen esos textos adicionales, ni el de la derecha de acá, ni el de la parte inferior de acá. Entonces todo se autoajusta y solamente ese pedazo es lo que va a entrar en la impresión. ¿Ya? A ver, vamos a repetir lo del encabezado fijo. El encabezado fijo va, voy a borrarlo para que lo veamos. Ahí está. El encabezado fijo se hacía eh, haciendo un clic aquí en imprimir títulos. Me voy acá a repetir filas en el extremo superior y ahí marco todas estas filas hasta acá, ¿no? Porque eso es parte de lo que tiene que repetirse. Hay algunos que solamente hasta acá copian y no es correcto, tiene que ir hasta acá. Listo, ya está marcado todo eso, te va a aparecer este texto, le haces un clic en aceptar y ya está. Ya tenemos los encabezados repetidos. A ver, ¿puedes repetir la fórmula del registro universitario? Me pide. Bien, no había gran cosa. El registro universitario es simplemente la combinación de RU, de este texto, y un número aleatorio. Aquí me genera con esta función, aleatorio.entre, números entre el 1111 y el 9990. Ahí entonces me está generando unos números aleatorios que cambian a cualquier instante. ¿Ah? Por ejemplo, si esto vuelve a ejecutar, fíjense, todos los números han cambiado. Esto vuelve a ejecutar y cambian los números, ¿no? Entonces lo que hemos hecho acá es concatenar esta celda P2 con este valor que hemos generado de forma aleatoria más 2.200.000. Y de esa forma tenemos este registro universitario con estos números, ¿no? Entonces, así es como funciona todo esto.
Bien, es clave que ustedes vayan repasando toda esta parte del formato, ¿ya? Porque el formato es muy importante. Cuando nosotros manejamos hojas Excel, nuestros documentos que vamos a generar con Excel no solamente tienen que funcionar bien en los cálculos, en las operaciones que hagan, sino también tiene que verse bien. Entonces, realizar este tipo de actividades, em, tratando de dominar todas las opciones que hay en el clic derecho de una celda en formato de celdas, todo eso deberían poderlo dominar, ¿ya? Entonces, vayan practicando con estos estilos y les voy a brindar la actividad evaluativa de este tema. Pero hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? Por si acaso, mañana voy a complementar esta acta de calificaciones. Vamos a hacer mañana funciones y vamos a ver funciones de tipo de búsqueda, funciones de texto, funciones básicas, matemáticas, lógicas, etcétera. Vamos a dedicarle un buen tiempito a ver algunas funciones más usuales, ¿ya? Y cómo se utilizan para que en esta acta se vea mucho mejor. Bien, por ejemplo, aquí yo no sé cuántos aprobados hay, cuántos reprobados hay, no tengo un cuadro resumen ni nada de eso, ¿no? Pero con estas fórmulas de mañana lo vamos a ir complementando, ¿ya? Y el día de mañana también vamos a aprender qué son las validaciones de datos, qué son los formatos condicionales. Y por último vamos a ver gráficos en Excel, cómo tenemos que trabajar realmente con los gráficos, ¿ya? Así que la tarea, la actividad, bueno, la temática del día de mañana va a ser muy importante, ¿ya? Por mientras, lo que vamos a hacer es, bueno, les voy a ir lanzando la actividad, que es el acta de calificaciones, que van a poder realizarlo hasta el siguiente domingo, ya no es esta mañana, sino hasta el siguiente domingo 24 de abril. Entonces, la actividad es, así como hemos hecho en la sesión del día de hoy, crear un acta de calificaciones. Pueden ser un acta, pueden ser un boletín de notas, pueden ser un centralizador, una guía de seguimiento docente, cualquiera de esos documentos, pero la idea es que tenga nombres, algunos datos y calificaciones, notas, puntos, etcétera, para que al final se operen en acá como con sumas y con todo lo que vamos a aprender el día de mañana, ¿ya? Entonces, la tarea consiste en eso, que en base a lo explicado en lo que hoy hemos llevado y también lo que vamos a llevar mañana, elaboren un acta de calificaciones que contenga los 9 columnas de datos o más para que se utilicen para realizar operaciones con fórmulas. En este caso hemos creado 2, 4, 6, 8, 9, 10 columnas de datos. Ustedes pueden hacer 9 o más, ¿ya? La idea es que practiquen con ello. Bien, en este caso yo he hecho 10 columnas. 30 filas de datos o más para que se utilicen para realizar operaciones. Aquí en mi ejemplo no he usado 30, he usado 55. ¿Ya? Entonces, ahí de los 55, ya tienen el ejemplo de cómo van a trabajar. ¿Sí? Ustedes con tal de que hagan 30 es suficiente. Y que tenga un logotipo, una cabecera de datos, todas sus celdas formateadas, debe estar preparada para que se imprima en hojas tamaño carta y en posición vertical con márgenes de 2 centímetros. Justo lo que les había explicado hace un momento, ¿no? Preparar el documento para mandar a imprimir, los bordes, ¿listo? Y que tenga un logotipo, una cabecera de datos, aquí pónganle su nombre, ¿ya? Es muy importante que pongan su nombre. Y como siempre, para verificar la autenticidad de este archivo, péguenle en la parte final un
una captura de la fecha y hora que están elaborando esta tarea. ¿Cómo se hace eso? Como yo voy a guardar este archivo, lo voy a guardar en la carpeta donde estoy trabajando. Ahí está, le voy a llamar a este archivo tarea, acta de calificaciones. Listo, no necesito poner mi nombre. Si quieren lo ponen, si no quieren no hay problema. Y me voy al menú archivo, a la opción información. Y fíjense que me dice que la última modificación, la fecha de creación y la última impresión han sido hoy. Y me dice inclusive los horarios, cuándo lo han creado, cuándo lo han impreso, cuándo lo han modificado. Entonces, de este sector es de donde yo quiero una captura de pantalla. ¿Okay? Ese sectorcito es el que me interesa. Entonces, ustedes agarran ese archivito, o bueno, esa captura, lo pegan ahí y listo. ¿Ya? Con eso es suficiente para que validemos lo que estamos haciendo. Solamente es una validación. De todas maneras, yo igual me voy a dar cuenta con qué fecha están mandando sus archivos y listo, ¿no? La idea no es ser perfectos en todo, sino demostrar que estamos practicando con lo que estamos aprendiendo en la sesión. ¿Ya? Entonces, listo, así lo mandan y listo. Bien si sale en la impresión como acá, bien si no, porque lo vamos a mostrar. Si quieren que aparezca para que tenga su mejor respaldo su trabajo, entonces lo agregan al área de impresión como les había enseñado, ¿no? Entonces esto lo llevan más abajo, como Excel en este caso va a ser el posicionamiento en este sentido. Evitan poner notas adicionales aquí. Para eso está la derecha. Ahora sí. Y aquí le pegan esta captura. Ahora el área de impresión va a ir desde acá, ¿no? No, estoy seleccionando una desde acá. Ahí está. Entonces le hacen clic en área de impresión, establecer área, ya está incluida la imagen, lo mandan a imprimir y ahí va a aparecer el acta, esto, y ahí está la captura de pantalla. Listo, no importa que esto salga, la idea es que aparezca con la fecha y hora en la cual están realizando su práctica. Bien. Entonces, de todas maneras yo les voy a mandar este archivo, ya que es lo voy a subir a la plataforma para que se visualice y lo puedan volver a revisar y todo eso. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces la práctica? ¿Hay algo que tal vez no han entendido? No es necesario que desde hoy manden las tareas, porque mañana vamos a complementar algunas cosas más esta acta, así que el día de mañana van a poder hacerlo. Muy bien. Nos vemos entonces mañana a las 7:30 de la noche. Daniel me pregunta si tiene que contener fórmulas. Si va a tener fórmulas, mañana les vamos a complementar fórmulas para algunas cosas acá, así que no se preocupen. Mañana lo terminamos, ¿ya? Así que mañana nos vemos entonces 7:30. Vamos a continuar haciendo fórmulas en esta acta y vamos a generar también gráficos en Excel. ¿Qué tipo de gráfico es el que más nos interesa a la hora de hacer esto? Cómo hacer resúmenes de datos y todas las funcionalidades más usuales que se necesitan para este tipo de reportes. Muy bien, entonces nos vemos mañana a las 7:30. Cualquier pregunta, por favor, internamente por el WhatsApp. Bien, que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana.
Sí, la grabación de esta sesión va a estar disponible en la plataforma, en este botón de acá, más o menos dentro de una hora, etc. Yo les voy a mandar un mensaje al grupo. ¿Está bien? Muy bien, buenas noches. Recuerden que las tareas de Word pueden entregarlas todavía hasta el día de mañana, así que háganlas y envíenlas. ¿Sí? Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches, noches, que les vaya bien. ingeniero. Buenas noches, que les vaya muy bien.